Vamos a explicar en este vídeo primero los criterios de divisibilidad y después vamos a corregir los ejercicios 2 y 3 sobre divisibilidad y sobre mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Sabemos que divisibilidad significa que cuando yo tengo un número que es divisible por otro, la división es exacta, es decir, el resto es cero. Pero si yo tengo un número cualquiera, ¿cómo puedo saber si es divisible por 2, por 4, por 8, etcétera? Hay varios criterios que me permiten razonar si va a ser divisible o no. Esto lo vamos a ver rápidamente porque es algo que más o menos sabéis. Por ejemplo, un número es divisible por 2 si acaba en 0 o en número par, por ejemplo el 6, 20, 762, si acaba en 2, 0, 6, es divisible por 2. Un número es divisible por 4 si las dos últimas cifras son 0 o múltiplo de 4. Aquí, por ejemplo, las dos últimas cifras son 0, así que es divisible por 4. Estas dos últimas cifras suman 8 y 4, 12, que es un múltiplo de 4, o estas dos últimas cifras es 4 y es un múltiplo de 4. Así que en estos casos son divisibles por 4. ¿Cuándo un número es divisible por 8? Si las tres últimas cifras son 0 o múltiplo de 8. Por ejemplo, si tengo el número 5000, acaba entre 0, así que es divisible por 8. 0,16 también es múltiplo de 8, así que también este número es divisible por 8. O 88, 0,88 es múltiplo de 8, así que todo este número es divisible por 8. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Cuando la suma de todas las cifras es múltiplo de 3. En este caso, 510, 5 más 1 más 0 es 6 y 6 es múltiplo de 3. Así que este número es divisible por 3. 2001 es 2 más 0 más 0 más 1 es 3 y 3 es múltiplo de 3. Por tanto, 2001 es divisible entre 3. ¿Cuándo un número es divisible por 9? Cuando la suma de todas las cifras es múltiplo de 9. Por ejemplo, 513 es 5 más 1, 6, más 3, 9. 9 es múltiplo de 9. O en este caso, 2 más 6, esto es 15, 15. Vamos a ver, perdón, esto es 6 y 6, 12, y 2, 4, y vale, la suma es 18 y 18 es múltiplo de 9, perdón. Así que este número también es divisible por 9. ¿Cuándo un número es divisible por 5? Cuando acaba en 5 o en 0. ¿Vale? Si acaba en 5 o en 0 es múltiplo de 5. ¿Cuándo un número es divisible por 10? Únicamente cuando acaba en 0. Y ahora, la regla de divisibilidad del 7 y del 11 es un poquito más rara, un poquito más difícil. ¿Cuándo un número es divisible por 7? Un número es divisible por 7 si la diferencia en matemáticas significa resta. Si la resta entre el número sin las unidades y el doble de las unidades es 0 o múltiplo de 7. Por ejemplo, yo tengo 245. El número sin las unidades, la unidad es 5, así que el número sin las unidades es 24. Y el doble de las unidades sería 5 por 2, 10. Pues la resta de 24 menos 10 es 14. Y si ese número es 0 o múltiplo de 7, entonces es divisible por 7. 24 menos 10, 14. Y 14 es un múltiplo de 7. Así que este número es divisible por 7. En este ejemplo, el número sin las unidades, la unidad es 8, sería 205. El doble de las unidades es 8 por 2, 16. Si hacemos 205 menos 16,
podéis comprobar que el resultado es un múltiplo de 7 y por tanto este número también es divisible por 7. Y por último, el criterio de divisibilidad, la regla de divisibilidad del 11 también es un poco rara. Dice que si la diferencia, si la resta de la suma de los números en posiciones pares y la suma de los números en posiciones impares, si esa resta es 0 o múltiplo de 11, entonces el número es divisible por 11. ¿Qué son las posiciones pares y las posiciones impares? Empieza a contar por la unidad. Esta es la posición 1, que es impar. Esto es la posición 2, que es par. Esto es la posición 3, que es impar. Y esto es la posición 4, que es par. Entonces, la suma de los números de las posiciones pares. 1 más 5, posiciones pares. 1 más 5 es 6. Suma de los números de las posiciones impares. 4 y 2. 4 más 2 es 6. Pues esa diferencia, esa resta, en este ejemplo sería 6 menos 6, que es 0. Como esa diferencia es 0, este número es divisible por 11. 121. Suma de los números en las posiciones pares. Solo tengo un número en la posición par y es el 2. Y la suma de los números en las posiciones impares sería 1 y 1. 2 menos 1 más 1, que es 2. 2 menos 2 es 0. Como es 0, este número también es divisible por 11. Estas reglas tenéis que conocerlas más o menos para saber aplicarlas. De todas formas, cuando estamos haciendo ejercicios tenemos la calculadora y siempre podemos comprobarlo, pero es bueno que tengáis en mente al menos las principales. La del 7 y la del 11 siempre es un poco más raro, pero tener en mente las principales para que los cálculos sean más rápidos. Vamos a corregir los ejercicios. El ejercicio 2 es enunciar. Enunciar significa explicar las reglas de divisibilidad del 2, del 3 y del 5. Ya están aquí, ya lo hemos explicado, así que bueno, aquí lo tenéis en la teoría. Apartado B. Razonar si los siguientes números son divisibles por 2, 3 y 5, aplicando los criterios de divisibilidad. Vamos a verlo aquí. Tenemos una tabla, estos son los números que yo quiero estudiar y quiero ver si son divisibles por 2, por 3 y por 5. ¿14 es divisible por 2? Sí, porque acaba en número par. ¿Es divisible por 3? No, porque 1 más 4 es 5 y 5 no es múltiplo de 3. ¿Es divisible por 5? No, porque no acaba ni en 0 ni en 5. 24 sí es divisible por 2 porque termina en número par. Sí es divisible por 3 porque 2 más 4 es 6 y 6 es múltiplo de 3. Y no es divisible por 5 porque no acaba en 0 ni en 5. 35 no es divisible por 2 porque no acaba en un número par ni en 0. No es divisible por 3 porque 5 más 3 es 8 y 8 no es múltiplo de 3. Pero sí es divisible por 5 porque acaba en 5. 87 no es divisible por 2 porque acaba en número impar. Sí es divisible por 3 porque 8 más 7 es 15 y 15 es múltiplo de 3, pero no es divisible por 5 porque no acaba ni en 5 ni en 0. 123 no es múltiplo de 2 porque acaba en un número impar, en 3. Sí es divisible por 3 porque 1 más 2 más 3 es 6 y 6 es múltiplo de 3. Y no es divisible por 5 porque no acaba ni en 0 ni en 5. El 3 no es divisible por 2, obvio. Sí es divisible por 3 y no es divisible por 5. Ahora me dice qué reglas de divisibilidad hay que usar para averiguar si un número es divisible por 15 y por 20. Nosotros hemos explicado las reglas de divisibilidad de varios números, pero ¿qué ocurre si quiero saber la regla de divisibilidad, el criterio de divisibilidad para otro número, por ejemplo, para 15?
Pues lo que hay que hacer es razonarlo descomponiendo el número en factores primos. Si yo descompongo 15, me queda que 15 es 3 por 5. Pues para que un número sea divisible por 15, lo que tiene que ocurrir es que el número debe ser divisible por 3 y por 5. Si un número es divisible por 3 y por 5, entonces también es divisible por 15. Por ejemplo, el 30. 30 es divisible por 3 y por 5. Por tanto, también es divisible por 15. El 20 es divisible por 5, pero no es divisible por 3. Por tanto, 20 no es divisible por 15. Tiene que ser divisible por 3 y por 5. Y la regla o el criterio de divisibilidad del 20, un poquito más difícil. Si yo descompongo 20 en números primos, veo que es 2 por 2 por 5. Podríamos pensar que para que un número sea divisible por 20, tiene que serlo por 2 y por 5 únicamente. Pero si eso fuese así, que no lo es, para ver un ejemplo, yo diría el 10 es divisible por 5 y es divisible por 2, pero 10 no es divisible por 20. Entonces, si lo pensamos un poquito, para que sea divisible por 20, tiene que serlo por 4, porque 4 es 2 por 2, y por 5. Si un número es divisible por 4 y por 5, es multiplicar todo esto, entonces será divisible por 20. Es decir, en otras palabras, tiene que ser múltiplo de 20. Por ejemplo, el 30 es divisible por 2 y es divisible por 5, pero no es divisible por 20. Pero 40 sí es divisible por 5 y es divisible por 4. Y 40 es múltiplo de 20. Así que la regla del 20 es que tiene que ser divisible por 4 y por 5. De esta forma podríamos razonar y pensar reglas de divisibilidad de números más grandes, del 30, del 60, pero tampoco es lo que más me interesa de este tema. Lo que tenéis que tener más claro es las reglas de divisibilidad de estos números. El siguiente ejercicio es hacer la descomposición en factores primos de los siguientes números. Pues esto, aquí lo tenéis, ¿vale? Podéis mirarlo poquito a poco y escribir el número multiplicando cada uno de estos factores, ¿vale? Si se repiten dos números, por ejemplo, se eleva al cuadrado elevado a 2, o si se repitiesen tres números, se eleva al cubo elevado a 3, ¿vale? Esto lo tenéis aquí. Y aquí también estos números que son un poquito más grandes. Este ejercicio también me pregunta, que no lo he hecho aquí, ¿cuáles son todos los divisores del 15, 180 y 1960? 15 es 3 por 5. ¿Cuáles serían todos los divisores? Pues el 1, el 3, el 5 y el 15. El 3 y el 5 serían los divisores primos, los que son números primos. De 180, si os ponéis a pensarlo, 180 es 2, 3 y 5 los divisores primos, pero tiene muchos más divisores. Tiene el 1, tiene el 2, el 3, el 5, el 9, el 10. No lo he hecho aquí porque realmente no es una pregunta que me interese mucho, ¿vale? Pero podéis hacer y pensar la lista de todos los divisores que tiene el 180. Los importantes son los divisores primos, que son los que me permiten descomponer el número en factores primos. Y lo mismo para 1960, que me pregunta también. Si hacéis la lista de todos los divisores de 1960, sale una lista larga. No la tengo aquí porque no es algo que me interese, ¿vale? Pero la podéis hacer o buscar por internet. Lo que me interesa, repito, son los divisores primos. Y el último D que se repite
aquí el D, es teórico, no lo he hecho aquí, definir los conceptos de número primo, número compuesto y números primos entre sí, ¿vale? Esto ya lo vimos en clase. Y el último ejercicio es obtener el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de los siguientes números. Vamos a verlo. Entre 4 y 12, el método para saber el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor es, primero, descomponer los números en factores primos. 4 es 2 al cuadrado, 12 es 2 al cuadrado por 3. ¿Cuál es la regla para calcular el mínimo común múltiplo? Escribir todos los números. En este caso, el 2 y el 3. 2 y 3 multiplicándose. Y elevarlos a la máxima potencia. Para el mínimo común múltiplo, lo elevo a la máxima potencia. En este caso, el 2 está al cuadrado y el 2 está al cuadrado. Como son iguales, pues ya está, lo elevo a 2. Y el 3, pues a 1. En este caso no hay que pensarlo mucho. Y el mínimo común múltiplo es 12. Y para el máximo común divisor, la regla es escribir únicamente los números comunes. El 2 es común, el 3 no es común porque está aquí, pero no está aquí. Así que únicamente escribo el 2 y lo elevo a la mínima potencia. Cuando es el máximo común divisor, lo elevo a la mínima potencia. En este caso, como los exponentes, estos números que están aquí arriba, son el mismo, pues la mínima es 2. 2 al cuadrado, 4. Lo mismo se hace con 30 y 32, se descompone. 30 es 2 por 3 por 5, 32, 2 elevado a 5. Para el mínimo común múltiplo, escribo todos los números, 2, 3 y 5. Y lo elevo a la máxima potencia. Si tengo 2 elevado a 1 y 2 elevado a 5, pues lo máximo es 5. Así que escribo 2 elevado a 5 por 3 por 5. Y el resultado es 480. Y para el máximo común divisor, únicamente los comunes. Los comunes son el 2. Y lo elevo a la mínima potencia. Entre 1 y 5 es el 1. Así que es 2 elevado a 1, que es 2. Lo mismo para estos dos números, lo descomponemos. Tengo estos números, mínimo común múltiplo, todos los números, el 2, el 3, el 5 y el 11. Y lo elevo a la máxima potencia para el mínimo común múltiplo. 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, pues sería 2 elevado a 2. Y para el máximo común divisor, únicamente los que son comunes, el 2, el 5 y el 11. Y lo elevo a la mínima potencia, así que es 2 elevado a 1. Y el último ejemplo, el último ejercicio, es calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor entre tres números. Se hace exactamente igual. Descomponemos en números primos estos tres números de esta forma. Y ahora, para el mínimo común múltiplo, escribimos todos los números, 2, 3 y 5. Y lo elevo a la máxima potencia. Para el 2 tengo potencia 2, potencia 2, potencia 3. Así que elijo la máxima, el 3. Para el 3 tengo potencia 2, potencia 1, potencia 2. La máxima es el 2. Y el 5, 5. Y este es el resultado. Y para el máximo común divisor, únicamente los comunes. El 2 sí es común, el 3 sí es común, el 5 no es común, así que el 5 no está. El 2 lo elevo a la mínima potencia, entre 2, 2 y 3, el mínimo es 2. Y el 3, las potencias son 2, 1 y 2, la mínima es 1. Y el resultado, 12. Con esto tenemos terminados los ejercicios de divisibilidad y de mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Ya en la próxima clase veremos operaciones con fracciones y haremos este tipo de ejercicios.